Miren, primeramente veamos las manifestaciones de la atención. ¿Cómo se manifiesta la atención? La atención se puede manifestar internamente y externamente. Vamos a hacerlo. Uno es la actividad generada por el sistema nervioso. O sea, la atención produce alguna actividad en el sistema nervioso. Y ahí están respuestas internas y respuestas externas. Entonces, cuando una persona atiende, internamente se va a producir esta generación de estímulo. Y entonces, las internas se van a llamar actividades fisiológicas y las externas se van a llamar actividades motoras. Las internas o fisiológicas se pueden observar y se pueden mirar directamente. Y cuando hablamos de actividad fisiológica, es el sistema nervioso central que está participando. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar? Con una actividad electroencefalográfica y los potenciales evocados. Esa es la manifestación. Lo podemos medir, esta actividad, en base a estos dos patrones, que van a expresar actividad fisiológica. Pero también, no solamente se va a expresar actividad cortical a través del sistema nervioso central, sino una actividad del sistema nervioso periférico. Esta actividad del sistema nervioso periférico se manifiesta a partir de la actividad electrodérmica, de la actividad electrodérmica. Quiere decir que la piel va a expresar algún tipo de actividad en lo que respecta a este sistema nervioso periférico. La actividad electromiográfica. ¿Qué significa actividad electromiográfica? Músculo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de actividad electromiográfica, se está refiriendo a la actividad muscular. Seguramente cuando estamos atendiendo, los músculos están pero tensos y entonces nos están registrando esta actividad. Y al final, la frecuencia cardíaca y la dilatación pupilar. Miren, hasta las pupilas aumentan de diámetro cuando estamos en alerta o en atención. Actividades motoras, los cambios corporales que se dan o posicionales también, ¿no? Actividades cognitivas que se dan en la atención, ahí también está atendiendo y está prácticamente funcionando el cerebro en la memoria, el recuerdo y todos estos procesos psíquicos. Y la experiencia subjetiva, definitivamente es una experiencia subjetiva la atención. La atención tiene que uno mirar cómo es que uno atiende. Cada uno tiene sus características particulares. Tipos de atención. Atención externa e interna. Ahí está. Yo atiendo a mi mundo interior o yo atiendo a mi mundo exterior. ¿No es cierto? Esa también es. Hay una atención abierta y encubierta. Hay una atención que todo el mundo me puede mirar y sé que estoy atendiendo, ¿no? Pero hay gente que puede mirar y no sabe que estoy atendiendo. A lo mejor esa es una atención encubierta. Nadie sabe a qué estoy atendiendo. A lo mejor a mis propios sentimientos, a mis propias emociones. Puede ser una atención voluntaria, pero también puede haber atención involuntaria. Atención visual también puede ser auditiva. Los sentidos participan en la atención. Los sentidos participan en la atención. Visual, auditiva fundamentalmente. Pero ¿cuál es más? ¿Qué le digo? A ver, ¿cuál es más? No, más mejor, feo, ¿no? Más mejor, feo, ¿no? ¿A mí vale? ¿La que viene? No, ese es. Ya no, fuera de serie. Cuando nosotros hablamos de una atención visual, ¿cuál es más sostenida? ¿Cuál es más sostenida la visión? La atención. ¿La atención visual o la atención auditiva? ¿Cuál está
cansa más? No sé si digo al revés. ¿Cuál cansa más? ¿El mirar o el escuchar? Mirar. Cansa. Tanto mira bien hasta que los ojos se van. A lo que lo escucho, ay, qué bonito escucho, ya no se cansa, que hoy nunca se cansa. Voy a escuchar la simbología que le dicen, sí, está bien, sí, que mañana vamos a llegar, sí, no me digas, sí, que sí, está porque el hombre como la mujer chismoso, por decir eso. Entonces, esa situación no cansa el oído, sin alusiones personales, no cansa el oído, no cansa, es decir, le gusta escuchar todavía. ¿No? Entonces, en la vista sí, tanto mirar, se cierran los ojitos y se acabó, ¿no? Entonces miren la importancia que tiene la atención. Entonces ahí entra a callar los marqueteros, ¿no? Cuando uno quiere dar una, porque han visto los papelógrafos, los paneles, ¿no? Que existen en publicidad, rápido, pasa rápido, porque va a cansar la vista, ahí va a estar todo el día y todo estudian neurociencia, estudian los marketing. Claro, neuromarketing hay. Ahora vamos a ver esta atención. He traído algo, atención selectiva, dividida y sostenida. Cada uno tiene sus particularidades. Vamos a ver atención selectiva. Atención selectiva o focalizada. Un solo estímulo y hay una selección de información dependiendo de qué, dependiendo del objeto perceptual, ¿no? Atención selectiva, yo selecciono un estímulo. Atención dividida, ahí está, dividida porque hay dos o más y yo elijo al final. Pero esta atención dividida puede ser automática o puede ser controlada. La atención automática es inconsciente y la atención controlada es consciente. O sea, la atención automática es inconsciente y la atención controlada es consciente. No, al revés. El controlar es consciente. Yo controlo consciente, yo controlo el objeto, pero el otro automático ingresa, no lo controlo inconscientemente. Entonces, eso es la característica. Y miren la diferencia entre procesos automáticos y procesos controlados. Miren ustedes. Procesos controlados. Sus características de los procesos controlados: la atención controlada, intencionalidad, conciencia, interferencia con actividad mental recurrente. Yo puedo controlar, soy consciente de esto. Y atención sostenida. Ahí está, dependiendo de la edad, del sexo, de la instrucción también. Una persona muy instruida con una persona menos instruida, ¿quién atiende más, no? O quién sostiene más la atención. Y cuando se produce la atención, puede haber en el curso del proceso de atención, puede haber la distraibilidad y puede haber el famoso lapsus de la atención. Distraibilidad, su nombre lo dice, se distrae fácilmente. ¿Cuántos de nosotros estamos atendiendo y de pronto viene la idea, me he almorzado, o me he tomado desayuno? Entonces, después otra vez vuelve, otra vez, o si no, ya se cansan sus ojitos, un pequeño pestañeo, después se despierta. ¿Qué pasó? ¿A dónde estamos yendo? A veces ocurre eso, ¿no? El famoso lapsus de la atención. Así como cuando uno habla no hay lapsus escritos, lapsus burritos, igualito también hay lapsus de la atención. Factores que influyen en la atención. En la atención selectiva, dos características físicas de los estímulos y características comparativas de los estímulos. Quiere decir que un estímulo tiene sus características, pero características globales como características locales. Por ejemplo, estoy mirando una moto, esa es característica global, la moto, veo que pasa una motocicleta que está
característica del objeto. Eso también es muy importante. Cuando ven ahí, quieren comprar un celular, quieren comprar una pasta dentífrica, también hay algo ahí que lo motiva, al color, le da un colorcito especial, ¿no? Característica del objeto, y de eso se trata, a ver cómo influye, para qué. Ahora ustedes pueden ser también, quieren ver cómo vienen los pacientes a la consulta. Tienen que ver, marketear el consultorio, aunque en mi especialidad no se marketea. En las otras especialidades, todas las especialidades se marketean bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque iba a decir, ¿quién va a entrar? Al contrario, el marketear mi especialidad es la tragedia. Y aquí, como antes me construye como consultorio psiquiátrico, atiende esquizofrenia, locura, demencia. Eso entra, no, caballero, que fuera de aquí, ¿no? Entonces, más bien eso huye, ¿no? Claro, no sirve. Entonces, todos los consultorios psiquiátricos, los buenos consultorios psiquiátricos, nada, toca una casa, por el instituto de memoria. Ustedes van a ver, es una casa, toca el tiempo, el doctor está adelante, pasa como si fuera una casa. Ustedes ven está esa puerta. Nada, igualito mi consultorio en la Molina también no hay nada. Y usted, bueno, de Miraflores tiene el Instituto Libertad, pero ahí no más que queda. Pero definitivamente no es bueno propagandizar mi especialidad. Todavía no estamos estigmatizados, todavía lo creen que es psiquiatra, por decirlo, y alguien lo ve, por ejemplo, que está ahí tras el consultorio, ¿dónde está? Pobrecito, sí. No es presidente de la República, si tuviera razón que está gobernando mal, esto es una tragedia. Entonces, definitivamente no nos conviene. Ahí usted entra como si fuera tu casa. Pero si la gastroenterología hay que pulverizar, otro gasto, derma, cualquier especialidad, hay que pulverizarla. Entonces, yo escogí una especialidad media rara. Ya, bueno, características comparativas, yo comparo uno con otro. ¿Cuál es mejor? Y por eso es las características que hacen seleccionar uno u otro estímulo. Factores que influyen en la atención sostenida. Ahí está todo lo que incluso debe ser la edad también, ¿no? ¿Cómo sostengo una atención? Si soy de 80 años o 90, comparado a un muchacho que tiene 30 años, va a tener más sostenibilidad que yo. Factores que influyen en la atención en general, ahí está. Claro, definitivamente tiene que tener en cuenta el tamaño, el color, el movimiento de los estímulos. Pero también esos son aspectos externos. Internos tienen que ver con esa motivación que el ser humano tiene como característica subjetiva. Factores que influyen o determinan la atención en general. Ahí está, determinantes biológicos y determinantes fisiológicos. Y ahí está el sistema reticular activador ascendente, que es importante, aunque ahora ya vamos a saber que es la región frontoestriatal que tiene conexión con el hemisferio derecho, fundamentalmente. Relativos al sujeto, algo propio, individual, tiene que ver con género, inteligencia, personalidad, estilo cognitivo. Y deficiencias atencionales que no estoy interesado en darle ningún tipo de enfoques de alteración, porque eso lo van a conocer mucho en psicopatología o en psiquiatría. Teorías y modelos de la atención, aquí está, modelos de filtro, Brodmann, modelos de TLA, modelos de recursos atencionales. Hay diferentes modelos que explican o intentan explicar la función o el proceso de atención. Entonces, cada uno va a tener su sustento teórico, obviamente. Y ahí está un modelo rígido de Brodmann, un modelo de filtro atenuado de Tracer,
Y el modelo de Deutsch, que es importante también que ustedes sepan, dice la selección tardía, todos los estímulos que llegan a través de los diferentes canales sensoriales son procesados perceptualmente antes de ser atendidos. Eso es lo que yo les decía, que es la fase preatencional. Todos están ahí intentando pasar y llegan a mi cerebro todos. Esa fase preatencional se diseña desde el punto de vista de acuerdo a lo que conocemos como un proceso en paralelo. Y después, cuando ya se elige y se va a procesar, ya es en serie. Este es el concepto eléctrico, ¿no? ¿Se acuerdan que estudiábamos en secundaria? Yo me acuerdo mucho eso. Se está volviendo a esos estudios. ¿Se acuerdan de en química o en física? En física, ¿no? Vamos a estudiar la electricidad en serie y en paralelo, ¿no? ¿Se acuerdan de la electricidad, no? Aquí, esto es en serie, pero ya no me acuerdo, ¿no? Este es en serie y paralelo, todo eso sabíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, eso es. Entonces, eso ya me he olvidado, ya tengo derecho de olvidar. Pero sí, ¿no? En serie y paralelo. Y cuando es en serie, es uno a uno. Fila ahí, uno a uno. Y en paralelo puede ir dos. ¿Se da cuenta? Y cuando la atención empieza a procesarse acá, ya no puede estar procesándose dos a la vez. Entonces, de uno por uno, se hace uno por uno. Y ese uno por uno indica que está en serie, a diferencia del otro preatencional que es en paralelo. Modelo de recursos atencionales se basa en la capacidad limitada de los mecanismos atencionales cuando el sujeto tiene que atender más de una tarea. Precisamente cuando uno atiende más de uno, hay una capacidad del cerebro que solamente está diseñado para eso. No puede atender 4 o 5, así le tenga un montón, no puede. Entonces eso también sirve para ver que cuántos estímulos haya, el cerebro va a inquietarse solamente con los más interesantes, los más novedosos, los más trascendentes, los más llamativos, qué sé yo. Pero la cosa es que lo que más interesa lo capta el cerebro. Entonces, por eso los neuromarqueteros saben, ya, el público que quiere comer rico, entonces hay que darle un bistec a la chorrillana, etcétera, etcétera, ¿no? Quiere decir que hay que motivarlo. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la característica de la atención? No todos se atienden. Yo puedo ver un montón de tiendas, pero yo voy a una tienda. ¿Será por qué? ¿Por qué elijo esa tienda o este restaurante para comer? Porque me llama la atención algo, me interesa algo. Rodicio, vamos a comer. De otra cosa, pero quizás de la otra invada nuestro organismo. Porque tampoco, ¿no? Ese es el problema. Ya como médicos sabemos que no podemos involucionarnos con la carne. La carne roja va a dar un problema de gota, ¿no? Y después, cuando están bien, ya están un ancianito. Eso es el problema. De joven quizás no se sienta, pero cuando ya está uno con los años encima, ya empieza a doler, a sentir todas las incomodidades propias de la vida que se ha llevado. Y el modelo de Kahneman, eso también es un dato muy importante, este modelo de Kahneman. Miren ahí, capacidad del procesamiento determinada por la dificultad de la tarea atencional y por los recursos necesarios para llevarla a cabo. Eso también es un dato. Kahneman dice, miren, no es lo mismo leer o tener una tarea para unos que para otros. Yo le doy, por ejemplo, aquí le doy un texto para que pueda traducir, pero este texto está en inglés. Y aquí también le doy a su compañero un texto para traducir. Y ellos tratan de traducir ese texto. ¿Quién atiende más? ¿De qué depende? De habilidades personales. Por ejemplo, si Brian estudió nivel avanzado de inglés, le va a ser fácil. Pero si aquí Mark
apenas tiene un nivel básico de inglés. Ni la alianza francesa en física, medio raro. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a tener dificultades. Entonces, la dificultad que presenta no es porque su cerebro está bloqueado. ¿Se dan cuenta? O sea, no viene mucho por un juego, sino por las habilidades que ya han sido generadas con anterioridad. Entonces, no es lo mismo, para decir, hay la misma capacidad que son genios, no se puede, sino se va a depender de esas habilidades propias en el proceso de aprendizaje. Eso es lo que remarca Kahneman, ¿no? Cuando dice los recursos necesarios que uno tiene. Puedo tener muchos recursos, puedo tener poco, va a depender de eso. Modelos de atención visual. Ahí está Rosselló diciendo dos tipos de atención visual, una atención focalizada y una atención dividida. Eso es lo que ya hemos conversado. Esa atención dividida es cuando hay varios objetos, pero focalizo mi atención en uno. ¿Qué quiere decir cuando focalizo, pongo en zoom, dicen en un zoom atención? ¿Qué significa zoom atencional? Amplía la cobertura y me dice, perfecto, el cerebro lo capta más rápidamente. Y el modelo conexionista, qué interesante este modelo conexionista. ¿A qué se refiere el modelo conexionista? ¿Qué significa el modelo conexionista? Conexión. Quiere decir que nuestro cerebro, esto es el modelo conexionista, se ha estudiado en base al nivel o al modelo computarizado. Y la computadora o los conocimientos de cómputo que tiene la persona ha llevado a explicar que un sistema computacional está estudiado en base a redes y conexiones. De la misma forma, este cerebro también dice que está con redes. Y entonces, hay redes muy diversas, y entonces se han puesto a pensar que debe haber un modulador, un coordinador que organice a estos, un ordenador, como dice la computación. Y entonces los especialistas en neurociencia han dicho, a este ordenador, a este coordinador, lo vamos a llamar, vamos a tener un nombre, entonces vamos a ver, conector. ¿Y qué es un conector? Es el que organiza todas las conexiones que ocurren alrededor de tal o cual actividad. Eso también se sabe de lo que se está estudiando últimamente, el modelo conexionista. Las neuronas tienen un modelo conexionista porque intentan trabajar en base a conexiones. Entonces, las conexiones sinápticas están trabajando y ya no interesa ahora cuántas neuronas tenemos, sino cuántas conexiones tenemos. Y estas conexiones primero las hacemos con quizás un guión, aunque sea, por poner un ejemplo, una cifra, pero con el curso del tiempo aumentamos las conexiones. Y llega a 2, 3, 5, 6 y 20 millones de conexiones. A más conexiones sinápticas significa que nosotros la hemos trabajado. No nos ha regalado la biología, nosotros nos ha costado para lograr superar los niveles de conexiones sinápticas. Entonces miren la importancia que tiene el sistema de conexiones en el cerebro. Y la neurociencia cognitiva, que también es toda una revolución en lo que significa el aprendizaje y todos los procesos cognitivos. Niveles de atención. A ver cuántos niveles de atención. Ahí encontramos varios niveles, ¿no? Prácticamente un nivel primario, un nivel 1, donde no hay atención. Entonces,
no hay atención, definitivamente, primer nivel. Segundo nivel, es una atención dispersa, dicen, no hay una concentración definitiva del objeto perceptivo perceptual. El tercer nivel es una atención sostenida. Algunos autores consideran 3 niveles y algunos autores consideran 4 niveles. Entonces, un tercer nivel hay una atención sostenida. Y el cuarto nivel hay una atención concentrada. La atención es buena, pero puede haber exceso de atención. O sea, puede haber disminución también y con proceso, pero puede haber tenacidad de la atención. En los niños autistas se ve frecuentemente cuando uno está viendo un paseo, un niñito, y qué atención, y le dice, Marco, concentrado, esa es tenacidad, entiendo, no nada, hasta que lo mueven, recién despierta, como si estuviese, esa se llama tenacidad de la atención, está bien, hiperprosexia, tremenda entonces, esos son patologías, entonces usted va a estudiar todavía otras cosas, pero lo importante es que uno tenga atención concentrada, más la atención, no puede haber tenacidad. Claro que ahí a veces uno está atendiendo tanto que ya se olvida de ello, y eso es muy importante, porque la atención concentrada hace que uno se olvide de la cosa. Por ejemplo, hay cosas que uno está atento, profundamente atiende al 100%, y debería ser nuestra actividad al 100%. Uno come y debe estar no directamente, mira, bonito, cómo había, que no, así. Cada actividad debe estar concentrada al 100%. Y por eso hay una actividad sexual, es el 100%. Usted no puede estar, qué bonito haciendo la necesidad. No, por la que tal, por acá. Es toda actividad, no solamente la sexual, todo igualito como todo tiene que estar tirado al 100%. El 100%, la lectura al 100%. El comer tiene uno que disfrutar. No puede estar viendo otra cosa, no, pues sentado al 100%. Eso es lo ideal, Conciencia del yo. Es otro tema también que yo traigo, que lo pide el SILAU, sobre conciencia del yo. Somos conscientes. También, esto está referido acá a Jasper. Jasper es un psicopatólogo de los mejores que existen en el mundo. Ya murió, por cierto, es un buen psicopatólogo y hay que leerlo a la teoría jasperiana. La teoría jasperiana es una teoría muy hermosa, pero desde el punto de vista fenomenológico. Fenomenológico significa descriptivo. Conciencia de la él considera, Jasper dice, la conciencia del yo tiene varios aspectos. La actividad del yo, la unidad del yo, la identidad del yo. 3 aspectos importantes en estas características de la conciencia del yo. Si bien tiene una orientación psicodinámica, este cambiar, sin embargo es interesante cuando uno lo evalúa. ¿Qué es actividad del yo? O sea, lo que yo hago no hace otra persona. Lo que yo hago, yo me río, yo hablo, yo camino, soy yo caminando, yo hablando, no es otra persona que habla. Por eso es importante esa característica propia de la actividad del yo. La unidad del yo es uno solo. Yo identificado en cualquier momento. Yo soy aquí, mañana estoy comiendo o más tarde estoy almorzando en algún lugar, pero sigo siendo yo. Más tarde estoy en una conferencia, sigo siendo yo. Más tarde estoy durmiendo, sigo siendo yo. Se quiere decir que no soy que hoy no soy, mañana soy otro, no hay división, soy único. Unidad del yo. Conciencia de identidad del yo. Soy idéntico, pasa el tiempo, pero yo soy siempre igual que hace 6 años, 10 años, igual. Pero había un pacientito que me acuerdo que decía, y ahí está la característica primero,
una alteración, era un taxista. Su edad, todos vamos a jugar. Al final, los ámbitos de tiempo, copas, citas. Ese es un proceso biológico, evolutivo, normal. No tiene que dejar preocupado porque estoy abogado. Es parte de la capacidad del yo que nos podemos identificar. Que cuando yo tenía 6 años, cuando tenía 10 años, o cuando tenía 20 o 30 o 50 o 60, igual. El tiempo no puede decir, bueno, antes fui uno, ahora soy otro. Es el mismo. Y ese es lo que le digo, ¿no? Es la mismidad del yo. Conciencia de la identidad ya, ¿no? Conciencia de estar separado del entorno de la demarcación, claro. Yo tengo mi entorno. Incluso es interesante que yo soy yo y tengo mi delimitación, mi área de identidad. Yo no puedo conversar con una persona así, cerquita, no, tengo que respetar su territorio, y cada uno tiene su espacio. Entonces no podemos invadir el espacio, tengo que saber respetar como que también me respetan. Entonces quiere decir que esa demarcación territorial hace ver que nosotros somos separados uno de otro. Cuando no ocurre eso, hay enfermedades, trastornos que nosotros ya estudiaremos en otro lugar. Todo ser humano tiene una imagen de sí, claro, todo ser humano tiene esa imagen, cada uno es personal. Las decisiones son autónomas, claro, que cada uno tiene sus decisiones, buenas o malas, correctas o incorrectas, pero al final decidimos. Para mal o para bien, pero decidimos. Nuestras acciones, para bien o para mal, pero accionamos. Elaboramos proyectos personales, para bien o para mal, pero yo me quiero ir a la rica Viti, me voy a ir a la rica Viti, se acabó. O me voy a la uva, he decidido. ¿Qué va? No hay que, no será, tal vez, no, la decisión es esa. Me voy a Piura a estudiar en la Continental, me voy a estudiar en la Continental, se acabó. No tengo que estar a decidir, será, no será. Ya elaboré todo mi proyecto, pero eso es, ahí lo voy. No me voy a Huancayo a estudiar en la Continental, ahí me voy, claro. Entonces, eso es elaborar los diseños para el futuro. La neurociencia trata de localizar en eso, claro, eso es la neurobiología, ¿no? ¿Cómo es que la neurociencia está tratando de ver qué base tiene el cerebro en torno a esta conciencia del yo? Hay muchas teorías que tratan de explicar la base de esta conciencia del yo. Sin embargo, tenemos que ir viéndonos de acuerdo a lo que avanzamos en torno a nuestros conocimientos. Las características del yo pueden ser estabilidad, sí, hay una situación estable, normal en el ser humano. No se puede haber inestabilidad. Las inestabilidades son alteraciones de la atención y de la conciencia, por cierto. No importa que pasen cuántos años o qué tiempo, sin embargo, esa estabilidad se gana con la presencia o la incorporación del yo o de la conciencia del yo. Esto es importantísimo para que si hay algo que se debe extraer como corolario, miren ustedes lo que dice, la educación, la experiencia y todos los avatares de la existencia van modelando al yo. Y miren lo que dice aquí, eso tiene que subrayarlo. Agregando conexiones sinápticas, añadiendo, incorporando, fundamentalmente eso es lo que ustedes tienen que saber. Quiere decir que en el tiempo fabricamos conexiones. Eso es lo más lindo que hay. No es que ya así nací, así soy yo, así seré. No, así no.
vamos modificando, vamos moldeando, vamos aumentando. Qué lindo que aumentemos. ¿Qué? Pero si nacías igualito. No, señores, aumentamos conexiones sinápticas. Eso es lo novedoso para las actuales circunstancias. Antes no me enseñaron a mí eso, creyendo de que ahí, incluso, así me decían, neurona que se muere, neurona, ya murió, hasta el día no hay nada. ¿Qué es eso? Como que ya ahí teníamos que padecer y sufrir. No, ahora entendemos una dimensión importante en este procedimiento o procesos psicológicos. Definitivamente, agregación, modificación, transformación, aumento de conexiones sinápticas y neuronas al cerebro. Por eso no solamente conexiones, sino también las neuronas aumentan. Ya este es el procedimiento que sabemos a los 8 años, a los año y medio, a partir de los 2 años, a los 3 años, en la adolescencia. Vamos creciendo y a veces aumenta tanto, ya está determinado de que muchas conexiones hacen daño. Y entonces el organismo se encarga a través de la apoptosis matarlo. Pero no lo mata ahora, no se preocupen, ustedes ya lo van a ver. En la adolescencia viene el asunto. Es lo que nosotros llamamos como poda neuronal. Se produce una poda neuronal. Hay una apoptosis que interviene con una muerte programada para un montón de neuronas, porque ya no sirve muchas tasas. Se ha proliferado muchas neuronas. Entonces necesitamos un número de neuronas con el número de conexiones para esa época nada más. Y ahí donde ocurre lo que a algún momento le decía, ¿no? La teoría de la esquizofrenia, ¿no? A veces en ese proceso de poda neuronal normal, a veces malogran y arrasan con una parte de conexiones importantísimas que tienen que ver con el pensamiento y lo destruyen. Y entonces empieza la enfermedad. Escucho voces que me dicen, todas esas características, que es una tragedia eso, ¿no? Obviamente, y entonces empieza la enfermedad o las alteraciones de otro tipo. Entonces, miren, eso es lo que hace la biología. Pero en el curso del tiempo crear conexiones ya no es para, ahí ya no entra la biología para decir no, ya no quiero esto, ya no voy a. Ya está hecho, ya está diseñado y entonces nosotros podemos crear más conexiones sin temor a que nos puedan podar. Ya no hay poda, ya no se preocupen, ya no va a haber poda. También eso es lo que le decía, ¿no? Todas las personas tienen una conciencia para procesar sus pensamientos, sentimientos o recuerdos que pueden percibir como propios. Gran parte del cerebro que se relaciona con la conciencia del yo se encuentra en la línea media. Ahí está lo que decía Marco, ¿no? En la línea media cortical de ambos hemisferios. Esa es la neurobiología que se sabe, ¿no? La línea media cortical de ambos hemisferios. Orientación. Capacidad que lo dice, una persona que está orientada, una persona que tiene claro quién es él, a qué hora es, dónde estamos, ¿no? Quiénes somos, a dónde vamos, estas cosas, ¿no? Propio de la orientación personal, de la orientación temporal, de la orientación espacial. Tenemos esa capacidad de manejarnos a nosotros mismos sabiendo quiénes somos todos para que no haya problemas con nuestro vecino o con nuestro otro utilidad de la orientación. Ahí está la importancia que tiene, ¿no? A veces en un examen nos dicen qué hora es, a veces los médicos para ver si está orientado, a ver en qué fecha estamos, y a veces es muy tosco cuando uno dice paciente le va a dar y cómo se está orientado. Es interesante cuando yo estoy en mi consultorio, yo tengo que muchas veces dar el certificado de salud mental. Últimamente se está dando el certificado de salud mental porque exige, la ley exige que mayores de 65 años para hacer transacciones comerciales, yo quiero vender mi terreno, yo quiero vender mi auto, yo quiero comprar el edificio, yo quiero darle
pensamiento a mi hijo, así nomás, ¿no? Entonces, el médico psiquiatra interviene para ser certificado. El notario le pide, ¿cuánto hay que decir? No, así no, vaya a la psiquiatra. Tiene que venir necesariamente. Yo tengo que poner si está orientado de paso, tiempo personal, lugar y situación. Y es a veces viene gente importante y un ingeniero, una persona, un académico de nuestro país, viene, quiero contar. ¿Y sabe qué fecha estamos? No me parece bien. Entonces yo tengo que buscar otras maneras. No puedo decir, ¿qué dijimos ayer? No, ya no, suena feo. Entonces yo tengo que evaluarlo buscando otras formas para reconocer al final que está ubicado en tu paso. Entonces tengo que saber ayer, el hoy y el después. Pero para eso sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Es una conversación sencilla, no necesito incorporar cuestionarios. Por ejemplo, una vez me dijeron, doctor, ya cuando terminé esto, pues me va a hacer el examen. Le digo, ¿me va a hacer el examen? ¿Por qué? Sí, porque me han dicho que usted tiene que hacer el examen para ver cómo usted le dije. Ya le hice, le dije, ¿qué le hice? Si simplemente podemos conversar. En esa conversación ha salido el presidente pasado. ¿Para qué? Entonces, es interesante, ¿no? La experiencia no tiene para qué, no va a estar preguntando, ¿qué ha comido ayer? Se supone que ya uno maneja de otra dimensión para no estar preguntando qué hora es, cómo es, como dice acá. Pero al final ese es el concepto que tenemos. Tenemos que saber que la persona esté orientada, saber que hoy es de día y no de noche, algo así, ¿no? ¿Para qué? Pero las referencias, como les digo, es eso. El otro tema también que es necesario que ustedes sepan por el sílabus es el consciente y el inconsciente. Hay una relación del consciente con el inconsciente. Para que ustedes sepan y conozcan la verdad, es que nosotros, nuestro accionar fundamentalmente es inconsciente. La neurociencia dice que el 85% de las decisiones es inconsciente. Y justo acá la parte final lo dice, ¿no? Si de edad temprana ocurren determinadas traumas, determinan la identidad futura. Si realmente gran parte de lo que hacemos está dirigido por nuestro inconsciente. O sea, inconscientemente hacemos cosas a veces buenas o a veces malas. ¿Por qué? Porque nuestro bagaje informático está en la inconsciencia. Todo lo que sabemos, o para no exagerar, gran parte de lo que sabemos está en el inconsciente. Y a veces por eso, uy, me equivoqué. No es que me equivoqué. Estás traduciendo el inconsciente, lo que uno hace. No es que me equivoqué. Es un lapsus político, no es un lapsus, es lo que traduce. Pues, uy, me equivoqué, te dije, perdóname, ya dijiste, desgraciado. Así es. Así entonces, un congresista me dijo, habló así. ¿Usted qué dijo? Su inconsciencia está hablando su inconsciencia. Aunque él dice, no he querido decir así. No, generalmente esa es la excusa del ser humano. No quise decir así, no quise decir, ya lo hizo, ya lo dijo. Hecho está, aguanta, hay que mantenerlos así porque así es. Esa es la traición del inconsciente. Dos cosas que nos traicionan, el inconsciente y nuestros gestos, como el famoso codover, de la comunicación no verbal. Yo estoy comunicándome a través del verbo. Pero mi comunicación más importante es la gestual. Esa es la que me engaña y no que me traiciona, como que nos traiciona más algo. Porque lo gestual, o sea, el lenguaje del cuerpo, habla más rápido que el tiene velocidad más aprisa que el pensamiento, que las palabras. Entonces, si yo hablo con mi cuerpo, lenguaje del cuerpo, lenguaje corporal, todos nosotros hablamos en base a él, y eso nos traiciona. A veces, usted dice, ¿cómo está? Pero a veces sale el niño, pero no se da cuenta que hay un niño, y entonces se da cuenta, no es eso. Y cuando da un besito de Judas, un niñito como está, y a veces la mujer da un beso, ¿no? O sea, a veces no me traemos, pero a veces nos sale el niño, y estamos pensando, pero porque ti. Y entonces sale lo
Pero así es. Entonces quiere decir que lo inconsciente nos traiciona. Gran parte, como digo, de lo que hacemos es por el inconsciente. El inconsciente es traicionero y de eso se trata. ¿Y por qué el inconsciente? Porque ese inconsciente es el resultado de lo que somos nosotros. Todo lo que somos nosotros lo guardamos en el inconsciente. Y cuando seamos conscientes, sale al consciente y recién actuamos. Y recién pensamos, pero a veces es demasiado tarde. Pensamos muy tardíamente. Todos los aprendizajes, todo lo que hemos aprendido, lo hacemos inconscientemente. Papá nos dice, no me interesa que nos diga. Desarrollamos conductas, actitudes y pensamientos de acuerdo a nuestro entorno. O sea, tal como nosotros pensamos, somos. Si yo entro a una casa y digo, buenas, ya sé qué es. Entonces, fíjese cómo es el comportamiento. Ahora, muy pocas veces se saluda. Estoy en el ómnibus o en el bus, donde sea, o en el micro, ya me dan así. Porque yo pago mi plata, todavía recrimina. Y con una mujer embarazada ahí, no da nunca. Y a veces un estudiante tiene que estar ahí mirando muchos años, todavía yo tengo muchos años de estar haciendo. Me mira todavía para ver, me mira con col, mira el piso, me saco yo, gracias, no te puedes tirar. Y tiene que darle adrenalina, y todavía está en asiento, cuando no se debe decir por favor, sino él debe sentarse o debe pararse. Y todavía es ley. Encima, todavía le han puesto la ley que no debe ser ley para el político, pero con ley y todo se cita en la noticia. O sea, eso es lo que. Por eso, ¿cómo estamos desarrollando patrones conductuales o comportamentales que vienen la familia tiene? En la televisión no les enseñamos. Ya lo enseñan, y aquí ya vienen ya formados. Entonces, o quizás no vienen formados, sino deformados también. Mira, entonces miren lo consciente y lo inconsciente. Consciente racional. Lo consciente es racional, generalmente lo inconsciente es irracional. Generalmente hay creencias irracionales. Hay pensamientos irracionales. Por ejemplo, hay gente que se enferma por pensamientos irracionales, por ejemplo, distorsionados. Y eso yo lo veo frecuentemente en mi práctica privada. Siempre es muy serio, porque el pensamiento me dice, ¿qué me ha dicho? Me dice, ¿qué me ha dicho? Que tengo pensamientos distorsionados. Porque yo le digo así de pensamientos irracionales. Y él tenía que no tenía por irracional estaba como metodamente loco. Y que no, irracional no, tengo toda razón. Pero los pensamientos irracionales tienen que ver con lo absurdo. Yo amo a mi esposa y está teniendo relaciones sexuales con otras mujeres. Ese es un pensamiento distorsionado. Porque no hay coherencia lógica. Oye, yo amo y estoy robando. Robo amando o amo robando. Ya eso, pero se da cuenta. O sea, nuestras actitudes rezan con un pensamiento distorsionado. Gran parte, por eso gran parte de la sociedad es hipócrita. Señores, vamos a inclusión social, vamos a tener la inclusión. ¿Cómo se gastan los demagogos? Inclusión social. ¿Qué hacen? ¿Qué hablamos? ¿De qué inclusión hablamos? Hablamos porque tiene un boca. Todos lo que hablan, sí, esto sí, queremos resolver problemas, de boca para adentro, o para la cosa. ¿Cómo está la nuez? Como dirían los de los. ¿Cómo es la nuez? ¿Cómo es la nuez? Eso están acostumbrados.
su inconsciente, lo tradicional. En esos mensajes telefónicos, ese es su inconsciente. Oye, ¿cómo está? ¿Le doy cadena perpetua o lo absuelvo? ¿De qué estamos hablando? Esa es la irracionalidad. Ahí revela la podredumbre que es estar en el hecho del ser humano. Relación consciente y inconsciente, ya saben, hay una estrecha relación entre consciente e inconsciente. Esta fase es muy importante. Esto significa que los seres humanos, cuando sufren traumas o eventos, mejor más bonito, eventos traumáticos, mejor que traumas, eventos traumáticos en fases primigenias de su vida, esto queda huella, nada que no quede huella, nada, queda huella, y entonces eso altera o perturba la vida normal del ser humano. Por eso es que hay que resolver los problemas de la infancia, de la adolescencia, para vivir una vida placentera, cómoda, digna, plena, felicísima. Porque si no resuelve el problema, una vida que a los 6 años lo violen a una mujer, a una niña o a un niño también. Que ese trauma es tremendo, lo lleva y está peleando, debe resolverlos. Entonces, ¿cómo debo? Ahí está, para ayudarlo y definitivamente ya en la adultez para la diferencia. Porque no son huellas indelebles. Huellas perdurables sí, pero no indelebles. Esas huellas se pueden resolver, sí se pueden resolver. Pero el asunto es que no, a veces lo mantienen. ¿Qué pasa? Sí, sigo violado, pero no pasa nada. A mí me pasó un dice, sí, sigo violado, pero no, ya superé ya. Y me habla así, ya superé. Y en el fondo tenía una acción, una conducta de ese tipo. Todavía no le cuesta. El sentido de la vida todavía no llega y todavía está con temor por el respeto. Ese es un problema tremendo. Claro, es un problema de todo tipo, no solamente sexual. Lo sexual actúa o tiene que ver necesariamente con todas las áreas de la vida. No es que lo sexual no importa, lo sexual ya me encierro, me encaño y no con nada. Lo sexual influye sobre lo académico, sobre lo biológico, sobre lo psíquico, sobre lo conductual, sobre el laboral, sobre el todo. Influye, parece mentira, pero eso es. Somos seres integrales, todo interés. Muy bien, ok, gracias.